Vamos a ver después un poco la historia de cómo los bancos centrales están tratando de aliviar la situación, pero como vamos a ver, estos son intentos desesperados, pero que no atacan de raíz el problema. El problema no es de liquidez, el problema es de solvencia crediticia, y ese es un problema estructural. La liquidez efectivamente en el corto plazo genera un colchón, y eso ha evitado que los mercados, en particular los de acciones, se desplomen en los últimos meses. El accionar nuevamente de la Reserva es sin precedentes en Estados Unidos, ¿no? Y Bernanke, que inicialmente era considerado un académico sin mucha experiencia, se está ganando, digamos, el corazón y el bolsillo de millones de inversionistas por ser tan agresivo en estos movimientos, ¿no? Mi impresión es que hay una fuerte presión política detrás. Bernanke es amigo personal de Bush y obviamente en época de elecciones tampoco se puede dar el lujo de ser conservador. Pero la medida que ha tomado, a pesar de que es aplaudida por los mercados, es una medida riesgosa, y lo vamos a ver por qué. El primer punto que vamos a revisar es el origen de la crisis, y acá tengo dos aspectos, ¿ya? Si ustedes ven sus presentaciones, hay un tema económico, pero también he copiado una interesante secuencia en cómics de cómo es el origen de la crisis, ¿ya? Pero está tan bien hecha que yo creo que vale la pena verla en los aspectos que se entienda a cabalidad este tema, porque desde el punto de vista teórico, académico, digamos, que es la primera parte, podría resultar un poquito complicado, pero desde el punto de vista de la didáctica, de entender el problema, el cómics es bastante, no solamente gracioso, sino bastante claro respecto a la naturaleza de este problema. Lamentablemente, y pido disculpas, la mayor parte de información ha sido obtenida de lo que es el Research Internacional y Banca Internacional, por eso que muchos de estos cuadritos están en inglés. Entonces yo se los voy a traducir en lo posible. Si alguien tiene dudas respecto a alguna de las curvas, me pregunta y se lo aclaro, ¿no? Incluso el cómic está en inglés, lamentablemente por temas de tiempo yo lo voy a traducir durante la clase, pero es importante, si tienen alguna duda me pregunten. ¿Dónde está la naturaleza básica del problema? Acá vemos, digamos, la relación que existe entre el crecimiento de la economía de los Estados Unidos y el nivel de endeudamiento. La línea azul es el PBI americano y la línea verde es el nivel de endeudamiento de la economía. Y el gráfico viene, como ustedes ven, desde el año 64 hasta el año 2007, aunque ahí estamos viviendo hasta el año 2006. Después vamos a ver gráficos del PBI del 2007, pero digamos, estamos viendo dónde se origina la crisis. El 2007 ya es un año de crisis, ¿no? Más adelante vamos a ver esos gráficos que ya incluyen el 2007 y parte del 2008. Si uno ve los ciclos económicos en Estados Unidos, hay algunos periodos claves que uno tiene que identificar. Una asunción que hasta hace unos meses era una probabilidad es que Estados Unidos ahora sí está en recesión. Okay, puede haber algún analista que les diga lo contrario, pero la economía ya está en recesión. Okay, y los mercados financieros ya están incorporando esa expectativa en sus decisiones. Y los mercados, tanto de valores, de commodities, de tipo de cambio, también ya han incorporado esa posibilidad real. Lamentablemente, a la fecha, solamente se ha incorporado lo que se denomina soft landing. Soft landing es un aterrizaje suave, de modo que la economía entra en una recesión manejable de una caída máxima de hasta 1% en 1 o 2 trimestres y después vuelve a salir. Entonces lo que en realidad todavía le está rompiendo la cabeza a la mayor parte de gente que invierte masivamente en estos mercados es si Estados Unidos en realidad está yendo a una recesión más grave, a una conocida como hard landing, que es aterrizaje duro, en cuyo caso la recesión puede no ser de 2 trimestres, sino posiblemente de 4 o 5. Y el PBI americano no necesariamente puede caer 1%, sino que podría caer 2 o 3%. Y de hecho, cuando uno observa este gráfico respecto del PBI, ve varias fechas donde hay caídas importantes.
vemos el PBI, por ejemplo, hay varias recesiones que cuando uno entra en este escenario, en particular para la clase de mañana y pasado mañana, va a ser importante, especialmente avisorando qué es lo que puede pasar con Perú. ¿Ok? ¿Dónde están los periodos de recesión? El año 2001, ustedes ven el PBI tiene una caída fuerte, el año 2000, 2001, el año 91, 92, donde también están picos bajos, y luego el año 83, y más antes el año 73, que son periodos de recesión. Entonces todos los analistas hoy en día, viendo hasta dónde puede caer esto, están justamente estudiando los periodos anteriores con el objeto de obtener lecciones que les permitan predecir este ciclo. Probablemente el ciclo que más se parece al actual no es el del 2001 ni el del 91, 92, sino el del 83. ¿Por qué el del 83? Porque ese año viene acompañado de tres fenómenos importantes. El primero es que hay una subida muy fuerte de commodities, o sea, los mismos metales que ahora están en las nubes, entre el 78 y 81 tienen un incremento sustancial. Después viene una corrección. Luego hay una crisis de crédito en el mercado americano también, una crisis financiera. Y luego hay una inflación alta en Estados Unidos. Los tres factores son características de la crisis actual. La inflación en Estados Unidos está a niveles de 4%, muy por encima de las metas del Banco Central Americano. Y con todo, o sea, todos los apoyos de liquidez, lo único que están generando es mayor inflación. La subida del precio de los commodities, que incluye no solamente metales, sino alimentos, también está contribuyendo a mayor inflación. Pero estamos en un contexto de lo que se denomina credit crunch. Traducido en español significa restricción crediticia severa. Y eso es lo que está sucediendo en Estados Unidos, que es un periodo muy similar al 83, donde hubo también una restricción crediticia severa, acompañada por la quiebra de una serie de entidades microfinancieras del tipo de mutuales, de lo que hoy día son cajas municipales, de esa naturaleza. En Estados Unidos quebraron más de 5.000 instituciones. Entonces, cuando uno evalúa esta recesión, probablemente es de la que uno no quiere volver a repetir. ¿De acuerdo? Entonces hay riesgos de caer acá. Y por eso es tan importante tener una perspectiva estructural de la naturaleza de esta crisis. Sí. ¿Hay recesión, no? Porque para hacer recesión yo entiendo que debería ser un crecimiento negativo, o sea, cruzar el eje horizontal. En la crisis que mencionas del 83, entiendo que es un crecimiento de 2% comparado con el 12%. Claro, no, lo que pasa es que aquí hay un error en el gráfico porque la columna del PBI está de este lado. Y no sé por qué no ha salido. Este es el porcentaje de la deuda con respecto al PBI. Conoce el mundo de las divisas. Este curso te servirá para explorar el mercado Forex, el más grande del mundo, con el fin de diversificar tus inversiones. Profesor Philippe Goyote, especialista en mercado Forex.